periodista Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto reencontrarnos con ustedes hoy jueves 30 de octubre a las 19 horas con este 28º programa de nuestro 10º ciclo de emisiones. Y en este 28º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana generado en nuestro canal de YouTube, volvemos a decirles a ustedes que la señal parte desde el estado de San Pablo en Brasil. Nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con toda la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos, estimados oyentes y seguidores, que siempre tenemos la habitual cobertura en nuestras redes sociales, Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, Blogger, WhatsApp, Telegram y correo electrónico. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Fueranosondepalo.online, la radio de todos los hinchas. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Saludo que hacemos extensivo a las radios Cantoná y Revolución FM. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Les queremos recordar, anunciar e informar que en nuestra página de Facebook, Conexión Latinoamericana, ustedes encuentran la cobertura completa minuto a minuto del injusto juicio oral al expresidente del Perú, Pedro Castillo, y 5 de sus exfuncionarios. Y comenzamos hoy este 28º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana, en esta semana comprendida entre los días 27 de octubre y 2 de noviembre de 2025. Hoy caminaremos Latinoamérica por la Argentina, Cuba, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Haití y el continente todo. Y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, 5 países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025. Los países van a ser en este orden: Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Bueno, eso es todo. Estamos muy entusiasmados con la idea, espero que ustedes también. Muchas gracias. Soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasorg.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Continuamos haciéndonos eco de las consecuencias que ha dejado la elección de medio término en la Argentina. El periodista argentino del canal de YouTube del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Julián Benviglia, nos analiza a continuación los resultados de esas elecciones de medio término en la República Hermana,
realizadas el pasado domingo 26 de octubre. Lo escuchamos a Julián Benviglia con su análisis. Ganó las elecciones. Ahora, de lo que se olvidan es del dato más importante, y es la enorme cantidad de gente que no fue a votar. Los niveles de abstencionismo electoral de este domingo fueron los más altos desde el 83 hasta ahora, hasta la fecha. Pero además, si observamos el salto que existe con respecto a la elección de 2023, estamos hablando de un crecimiento de más de 10 puntos de la cantidad de gente que decide no ir a votar, o a lo sumo un pequeño porcentaje que va y pone un voto en blanco, porque sabe que la salida no pasa por las elecciones. Porque en definitiva sabe que tanto gobierno como oposición lo que están disputando son negocios entre ellos. Después están todos de acuerdo en la reforma laboral, en el empobrecimiento al pueblo trabajador. Después en esa se las arreglan para darse gobernabilidad mutuamente. Entonces, en definitiva, acá lo que triunfó fue el voto bronca. Y el voto bronca esta vez se expresó no yendo a votar. Porque sabemos que estas elecciones no definen nuestros intereses como clase trabajadora. Ese es un primer elemento. Después podremos hacer un análisis más fino, podremos ver cuáles fueron los resultados por provincia, por fuerzas políticas, cuántos votos se ganaron, cuántos se perdieron, pero lo central es que hay más de 12 millones de electores que definieron darle la espalda a este proceso electoral como forma de golpear, como castigo tanto al gobierno como a la oposición. Eso es lo central. Y en definitiva, nuestro futuro como clase sabemos que pasa por otro lado. Que la verdadera pelea pasa el día de mañana en el laburo, que no nos vengan a meter las divisiones de los resultados electorales, porque van a hacer eso, nos van a querer dividir con el tema de cuántos votos sacó uno, cuánto mengano, quién votó fulano, quién votó mengano, porque el problema acá es qué hacemos como trabajadores, qué hacemos como clase. Después, entre ellos, que sigan contando los votos. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política, social y cultural del continente. Nos escuchás en YouTube, en el canal www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y en las emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. Basada en hechos reales y que intenta rescatar la memoria y construir futuro. Una producción de Los de Afuera No Son de Palo, con la idea, redacción y participación de Gustavo Rodríguez. El Faro, luces de libertad. Y a continuación tenemos más ecos de lo que dejaron esas elecciones. El periodista y político argentino Santiago Cuño, con su particular enfoque, nos analiza a continuación también los resultados de esas elecciones de medio término allá en la Argentina el pasado 26 de octubre, y que a juicio de el periodista y político argentino tuvieron este desenlace. Lo escuchamos a Santiago Cuño. La realidad es que en este contexto el gobierno de ocupación, con el apoyo colonial e imperial de los Estados Unidos, han logrado una victoria electoral en el marco de un altísimo ausentismo que, sumado a los votos que cosechó en contra del gobierno, hubieran sido una amplia mayoría. Pero de alguna manera toda la responsabilidad cae sobre campo amigo. No hubiera existido esta victoria del oficialismo colonial e imperial del gobierno de ocupación si no tuviéramos el Partido Justicialista secuestrado, a la bailarina de caño desafiando para polarizar con Milei, porque la jefa de campaña de este triunfo del gobierno ha sido Cristina Fernández. Claramente los instrumentos del PJ que se encuentran secuestrados deben ser liberados de inmediato, con lo cual le exijo en este preciso instante la renuncia a la provincia de Buenos Aires a Máximo Kirchner como presidente del PJ y que libere directamente al PJ y lo entregue para que sea normalizado con un padrón nuevo, a reafiliación, porque nos han llevado a una ignominiosa derrota una vez más. Nosotros decidimos no ser parte de esa derrota y construimos un escenario en donde le dimos la oportunidad a muchos compañeros peronistas y otros que no lo son de expresarse en contra de los dos bandos miserables que disputaron esta polarización que hoy es una gran derrota del pueblo argentino. Los que no fueron a votar,
mayoritariamente son jóvenes, o sea, esta elección careció de futuro. Ha votado mayoritariamente los sectores más retardatarios de la oligarquía rancia, del gorilismo que siempre enfrentó históricamente al peronismo y a la revolución política en la Argentina, sumados a los sectores más conservadores e inmundos de la sociedad rural, la UIA, y aquellos que están preocupados por el valor del dólar de mañana a la mañana, que incidió y mucho en la decisión de sectores que son aspiracionalmente clase media con vocación de clase alta y que cuando caen a la clase baja sacan las cacerolas. Entonces, estamos rumbo de colisión. Esto no es un éxito de la Argentina, sino un terrible fracaso, pero no se le puede echar la culpa al chancho, sino al que le da de comer. Nosotros claramente hemos sido determinantes en esta elección y obviamente le agradecemos a cada uno de los compatriotas y comprovincianos bonaerenses que han confiado en todos nosotros como candidatos y en nuestra manera de honrar esa responsabilidad de serlo, porque hemos militado las candidaturas con responsabilidad, con la propuesta de cómo salir de esto, y claramente los miserables que buscan empleo van a ir ahora a un Congreso donde el gobierno ya consiguió el tercio que necesitaban diputados y le sobran diputados para seguir gobernando por decreto, porque la basura que tenemos en el Congreso no llevó adelante el juicio político en este año y 9 meses. Y ahora directamente no habrá número para terminar con este gobierno antes del 2027, porque dentro del contexto le han favorecido al gobierno una victoria que lo pone cómodamente en una situación para gobernar como una autarquía por decreto. El pasado martes tocó tierra en Kingston, en Jamaica, y a partir de allí se desparramó por Centroamérica el huracán Melissa y tuvo efectos devastadores con velocidades de viento de más de 300 kilómetros por hora. Azotó Jamaica, Cuba, Haití, Bahamas, las Islas Turcos y Caicos, toda esa región de Centroamérica. Nos vamos a ir ahora a un informe generado en la redacción de nuestros queridos colegas de Diario Libre de la República Dominicana, también país alcanzado por los efectos del huracán Melissa, donde los colegas dominicanos nos informaron detalladamente de lo acontecido con este fenómeno natural. Escuchamos el informe sobre el huracán Melissa generado en la redacción del Diario Libre de República Dominicana. De esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla. El potente huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, 185 millas, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos, especialmente en el suroeste de la isla. De acuerdo a las autoridades jamaicanas, el ojo del huracán Melissa tocó tierra a las 12:02 hora local, 17 GMT, en Westmoreland, distrito limítrofe con St. Elizabeth. Se trata de uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC, en inglés, de Estados Unidos. El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5. El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves. Se trata del primer huracán que toca tierra en el Atlántico como categoría 5 desde 2019, cuando Dorian golpeó en Bahamas. El NHC, con sede en Miami, advirtió que el huracán viene acompañado de vientos catastróficos y solicitó a la población de Jamaica que busque refugio de manera inminente puesto que se trata de una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. El huracán se desplaza actualmente a unos 7 kilómetros por hora en dirección nor-noreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra. Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros, 15 a 30 pulgadas, sobre la isla con máximos de hasta 1 metro, 40 pulgadas, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC. Más fuerte que Katrina, Melissa es más fuerte que el huracán Katrina, que alcanzó la categoría 5 a su paso por el Golfo de México y arrasó el sur de Estados Unidos en 2005. Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros,
ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar fallos estructurales totales, especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30% más fuertes. El NHC mantiene alertas de huracán para toda Jamaica, las provincias orientales de Cuba, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, así como para las Bahamas centrales y del sureste. Haití, Las Tunas, Cuba y las Islas Turcos y Caicos permanecen bajo aviso de tormenta tropical. Al menos 9 personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, 3 de ellos en Jamaica, otros 3 en Haití, 2 en Panamá y 1 en República Dominicana. Aunque se trata del tercer huracán de categoría 5 de la temporada en el Atlántico, después de Erin y Humberto, Melissa es el primero que toca tierra. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Nos vamos al Uruguay. La Diaria Radio recibió en su estudio central de transmisión en Montevideo a Aldo Novik, director del documental Germán Araujo, el documental, que comienza a estrenarse hoy jueves en Cinemateca y que continúa a lo largo y ancho del país en diversas salas de cine. Vamos a escuchar a continuación cómo se generó este documental Germán Araujo, el documental, explicado por su director, Aldo Novik. Nosotros hicimos Gallego Manuel Capela, recibí un llamado de Marcos Carámbula y me dice, mira, te hablo en representación de un grupo de allegados de Germán y nos gustaría hablar contigo para hacerte una propuesta, a ver si puede ser viable hacer un documental sobre Germán Araujo. Nos juntamos en casa con Marcos, con el doctor Migliaro, con el economista Buquet, y bueno, y ahí estuvimos intercambiando ideas, le dijimos que sí, que nos parecía bárbaro hacer un documental, pero que nosotros planteábamos que lo que había que hacer, que si ellos no habían podido durante tantos años hacerlo, nosotros nos proponíamos, como en todos nuestros proyectos, hacerlo viable. Hacerlo viable en la cultura de nuestro país es y tirarte al agua sin saber si vas a ganar dinero o no, pero el principal objetivo era concretar el documental. Un muy pequeño de técnicos con los cuales ya había trabajado, hablé con José Maciganda por la parte de la iluminación, le dije cuál era mi idea, nos pusimos de acuerdo y la iluminación la hizo Josema, Gustavo de León en la parte de masterizado de audio y de la grabación de audio, buscamos una locación que fue en el Molino de Pérez y bueno, y ahí hicimos los rodajes de los testimonios, previamente elegimos quiénes iban a ser las personas que iban a brindar testimonio, más allá de toda la información que teníamos. Fue un trabajo que si bien no fue como el de Capela, que comenzó cuando arranca la pandemia, que nos llevó unos cuantos años por las condiciones, este fue bastante rápido, pero también porque como editamos nosotros, no dependemos de ninguna productora, ni de ningún horario, ni de una tarifa que diga, tengo tantas horas para trabajar, sino que dijimos, bueno, nos ponemos a trabajar nosotros y si tenemos que trabajar 10 horas por día, trabajamos 10 horas por día. Y fue rápido porque en un año y poquito lo logramos hacer y bueno, y redondeamos un poco la idea. Y cuando lo teníamos pronto, teníamos material para hacer
3 horas, 4 horas de Germán Araujo, porque había que elegir qué cosas incorporar. Lo que hicimos fue decir, bueno, a nosotros nos interesa mostrar el Germán Araujo periodista, ¿no? El hombre que comenzó fines de la década del 60 trabajando en Canal 12, pasó a una subgerencia general en el 12, en el 71, luego de hacer algunos programas periodísticos donde él le da la posibilidad a la izquierda de llegar a la pantalla de un canal de televisión, al verse identificado con el Frente en el 71, decide dar un paso al costado y se aleja de Canal 12. Y después, bueno, él siguió haciendo actividades como empresario, y unos meses antes del 73 es el encuentro con Eduardo Bleier, donde surge la idea de hacerse cargo de CX30. Yo creo que fue desde que se hace cargo de la 30 hasta el 80, que viene la primera elección, fueron años muy jodidos. O sea, el plebiscito del 80. Claro, hasta el plebiscito del 80 fueron años muy bravos. Que mañana, por ejemplo, es el Día del Periodista, y sería bueno que todo el mundo lo recuerde como un ejemplo del periodismo uruguayo, que murió, o sea, yéndose de su propia radio, ¿no? Que terminó en otra radio. Trabajó un año en Radio Centenario, en CX36. Mucho al final, menos, ¿no? un par de meses, ni siquiera 2 meses en Radio Centenario, que hizo la campaña por la ley de la defensa de las empresas públicas. O sea, pero es una historia muy rica, ¿no? Pero fundamentalmente la vida periodística, que no era fácil en esos años tan duros, ¿no? En el MUI, en el Live Cinema, en Alfabeta, en el Live de Costa Urbana, Fray Bentos, Mercedes, Dolores, San José, Durazno, Trinidad, nos confirmaron el lunes Tacuarembó y Artigas. Estamos sorprendidos por la cantidad de cines que han abierto sus puertas para pasar el documental de Germán Araujo. Caía a tarde, feito viaduto, e bêbado trajando luto, e lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria brilho de aluguel, e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil.
Muy bien, después de escuchar O Bêbado e a Equilibrista, tema musical compuesto por João Bosco y Aldir Blanc en Brasil, nos vamos precisamente a la tierra brasileña porque tristemente se cumplieron 50 años del 25 de octubre de 1975, cuando fue secuestrado, torturado y asesinado bajo torturas el periodista brasileño Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era en aquel momento director de la TV Cultura en São Paulo, en Brasil. Fue secuestrado por el tristemente célebre equipo del Doicodi, era el equipo de torturas más importante de São Paulo, y perdió la vida bajo los efectos de la tortura precisamente. Como se cumplieron esos 50 años, el Instituto Vladimir Herzog, que preside precisamente el hijo de Vladimir, Ivo Herzog, que al momento del asesinato de su papá tenía 9 años, organizó un acto ecuménico en la iglesia de la Sé, que fue donde se produjo el acto ecuménico a los pocos días del asesinato de Vladimir Herzog, que reunió a miles y miles y miles de personas en el año 75. Ahora, a 50 años, también reunió muchísimo público que fue a testimoniar su recuerdo, su lembranza, como dicen en Brasil, a Vladimir Herzog. Vamos a escuchar a Ivo Herzog, el hijo de Vladimir Herzog, asesinado por la dictadura en 1975. Ivo nos habla tanto de la personalidad de su padre, como también del Instituto Ivo Herzog, y sobre todo de la personalidad de su mamá, Clarice Herzog, y de su hermano André, que lucharon mucho por la memoria, porque continúe fresca la memoria de la obra de Vladimir Herzog. Escuchamos a Ivo Herzog desde Brasil. Democracia, até porque ele foi vítima da ausência disso, né, durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles tiveram que fugir da Iugoslávia pelo fato de serem judeus. Então, ele viu uma das faces mais terríveis da humanidade e sempre quis de alguma maneira colaborar para que nada parecido com aquilo acontecesse. E a ditadura brasileira, infelizmente, trouxe vários aspectos bastante terríveis, né? Quando eu saí do Brasil, que eu tenho uma enorme dificuldade de dizer quem era o meu pai, porque eu conheci ele muito pouco. Eu tinha 9 anos de idade quando aconteceu o que aconteceu, e as recordações de momentos com ele não são filmes mais, são mais fotografias, né? Eu tenho dificuldade de lembrar coisas acontecendo. Eu lembro de imagens, eu lembro de alguns hobbies que ele tinha, né? A gente os gostos que a gente tem muito a ver de uma influência dos nossos pais, né? Eu tenho um gosto pela fotografia, que eu sei que eu herdei dele, aprendi a fotografar com a máquina fotográfica dele. Eu tenho um gosto, um interesse pela astronomia, e eu lembro dele me acordando no meio da noite para ver os anéis de Saturno. Tinha uma indignação sobre isso daí, e através do trabalho dele, a própria TV Cultura, como diretor de jornalismo, tentava fazer um jornalismo de interesse público, ou seja, trazer as questões da população, do indivíduo comum, dar luz para essa questão, trazer esses temas para o debate da sociedade. E isso fere o modus operandi de uma ditadura, de um governo autoritário. O autoritarismo é contra o debate, as coisas são desse jeito, não tem que se aproximar do Partido Comunista Brasileiro. Você tinha, na realidade, duas instituições que buscavam a volta da democracia da maneira pacífica, que era a Igreja Católica, liderada por Dom Paulo, e o Partido Comunista Brasileiro. As outras organizações clandestinas, na sua maioria, aceitavam o uso da violência para derrubar o regime militar. E isso foi uma coisa que meu pai nunca negociou. Muito intenso, né? Tinha muita gente muito emocionada. Tinham pessoas famosas que a gente via na televisão, né? E aí eu, como observador, tipo assim, o que está acontecendo aqui é importante, porque tem uma pessoa famosa presente aqui. Do detalhe do que tinha acontecido, eu não tinha, mas já dava para perceber que a morte do meu pai era uma coisa importante, não era mais uma morte.
partir daquele dia, a gente não passou a ser melhor ou pior que ninguém. Mas nós passamos a ser duas crianças traumatizadas. E esse trauma... Esse trauma influenciou muito como a gente viveu ao longo desses anos. 48 horas antes, a gente era como qualquer outra criança que vocês todos conhecem. A gente brincava, aprontava, enfim, a gente nem tinha ouvido falar da palavra política, ser honesto, né? A gente fica brincando com isso daí, mas ela é muito séria, né? Então a gente nunca quis e continua não querendo decepcionar meu pai, apesar de ele não estar entre nós há mais de 50 anos. A gente não quer decepcionar o que a gente tem na nossa imaginação, que seria a expectativa sobre os filhos dele. A gente não quer decepcionar a nossa mãe, a gente não quer decepcionar a nossa avó, né? E não é fácil. Aos 50 anos, essa luta da minha mãe, essa determinação dela, eu acho que ajudou muita gente. Vários familiares puderam ter os atestados de óbito dos seus mortos e desaparecidos, espelhando a verdade do que aconteceu. Movidas e a linha de comando não foram trazidas à justiça. Isso é uma coisa que mantém a nossa indignação, mantém a nossa luta, e a gente já levou isso para outras esferas, sendo a última a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que na sua decisão diz que esse crime, não somente o que aconteceu com meu pai, mas crimes semelhantes, tem que ser investigados, ou seja, questiona a atual interpretação do STF sobre a lei de anistia, que tem sido um grande empecilho para a realização dessa justiça, para a responsabilização das pessoas envolvidas. A missão do Instituto é contribuir para a reflexão e produzir informação que garanta o direito à justiça e à vida. Talvez seja a coisa mais importante para nós da família, é que essa organização não deveria falar sobre a morte do meu pai, e sim celebrar a vida dele. Então ela é criada na data de nascimento do meu pai, 27 de junho. Tudo foi a coisa mais eficiente do ponto de vista de psicanálise, de análise para a família, porque o tema da morte do meu pai sempre foi muito complexo para a gente, sempre foi muito pesado. Dar conta desse legado, de cuidar, de não deixar ele se perder, sempre foi uma coisa que exigiu muito da gente, da minha mãe, de mim, do meu irmão, essa coisa toda. O Herzog, ele tem a repercussão que tem. Porque meu pai era judeu, porque meu pai era sobrevivente da guerra, porque meu pai não foi preso, ele se apresentou voluntariamente, porque meu pai era professor da USP. Por quê? Acho que tudo isso é porque sim, um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não foi feita a justiça até hoje, então ela não está satisfeita. Nunca esteve satisfeita. Continua indignada com a impossibilidade da gente conseguir que os crimes da ditadura sejam investigados e julgados. Muy bien, estas eran las palabras de Ivo Herzog, presidente del Instituto Vladimir Herzog, hijo del periodista que hace 50 años fue secuestrado, torturado y asesinado por las Fuerzas Armadas en el Brasil, más precisamente el 25 de octubre de 1975. Nuestro abrazo, nuestro permanente recuerdo de Vladimir Vlado Herzog, nuestro abrazo, nuestro permanente conforto para dona Clarice, su viuda, para sus hijos Ivo y René Herzog, también para la ya fallecida doña Sora Herzog, su mamá. Hemos llegado al final de Conexión Latinoamericana hoy y nos reencontraremos el próximo lunes a las 19 horas. Un gran abrazo para todos. Nos reencontramos. Esto fue Conexión Latinoamericana. Nos reencontramos. Poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve,
está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo.